Vamos a ver. ¿Y yo por qué tengo que manifestar todo esto? ¿Por qué tengo que tener la identidad de Cristo? ¿Por qué tengo que llevar una vida de fe en Cristo? Bueno, porque Él prometió que Él va a regresar, ¿sí? Y Él dice que Él viene a esposarse. Lo creas o no lo creas, creas que sea una fábula o una historieta bonita, Él viene a esposarse con la novia, ¿sí? Y entonces la novia es aquel que cree. Él viene a esposarse, Él viene por su novia. El Señor viene de nuevo y esto es algo absolutamente cierto. En Juan 14:1-3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso dice que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Por eso dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces aquí el Señor nos está prometiendo que Él fue a preparar nuestra morada. Por eso Él no quiere que hagamos tesoros aquí en la tierra. Por eso les decía a sus discípulos: ya no pongan la mirada en las cosas de aquí abajo, en las cosas terrenales. Pongan su mirada en las cosas de arriba, en lo eterno. Hebreos 9:28 dice: y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y entonces Él va a venir a salvar a quienes, a los que esperamos su regreso, ¿sí? Hoy la mayoría hemos recorrido muchos lugares y la mayoría de la gente dice: no, que no venga porque todavía no estoy preparado, todavía no estoy listo, ¿sí? Y entonces han pasado más de 2000 años y es que la que debería ser su iglesia todavía no está preparada y todavía no está lista, ¿sí? Y entonces en el Nuevo Testamento se menciona la venida de nuestro Señor más de 300 veces. Esto quiere decir, una vez cada 25 versículos en el Nuevo Testamento hace referencia a la venida de nuestro Señor. Sí, es que es algo que el Espíritu Santo nos está marcando, es algo importante, es algo que tenemos que tener consciente cada vez que vivimos aquí en esta tierra. ¿Y cuál debe de ser la característica? ¿Cómo es la característica del retorno del Señor? Así como el Señor dejó más de 300 profecías para manifestar que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, entonces Él también deja características de su retorno. Ciertamente dice la palabra que nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Si alguien te dice el día y la hora, entonces es una secta, ¿sí? Pero nadie sabe el día y nadie sabe la hora. Pero sí hay cosas que el Señor nos deja para hablarnos del retorno de Él. En Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse. En Lucas 21:27 dice: y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por eso esos varones, cuando iban camino de Emaús, dice la palabra, que no nos compungíamos cuando nos abría el entendimiento para decirnos quién era Él. ¿Sí? Es que es algo que debemos de estar viviendo cada día conscientemente de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de lo que Él manifestó para mostrarnos que Él era el Mesías que Dios prometió, espíritu de gracia y de oración. Y nuestra oración, ¿cuál debe de ser? En Apocalipsis dice: ven, Señor Jesús. ¿Sí? La segunda venida del Señor tiene que ver con la relación de la vida de fe que yo estoy llevando. ¿Cómo estoy viviendo mi vida de fe? ¿Estoy esperando realmente su regreso? ¿Estoy haciendo la obra, lo que Él me mandó, para que entonces Él venga por su iglesia? Ciertamente todo Mateo 24, si lo vemos, si lo analizamos, todo Mateo 24 se ha cumplido. Todo lo que ha dicho Mateo 24. Ya nada más una de las cosas que faltan es que se ha predicado el evangelio del reino, ¿sí?
En Mateo 24:36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y luego en el 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí? Y esta palabra de velad tiene que ver precisamente con estar viviendo esa vida de fe correcta. ¿Sí? Como las vírgenes sensatas. Guardar su espíritu, guardar esa vida Emmanuel, pero también proclamarlo, testificarlo, porque para eso Él murió, para que nosotros seamos testigos de Él, testigos de poder. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no penséis. Y entonces Mateo 24:14, como les decía, y que yo quiero que prestes atención, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no para que todos crean, es para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Es que no se trata de agarrar a bibliazos a las personas para que crean y meterles al Cristo, hasta no, es que el Espíritu Santo sabe quién sí, sabe quién no. ¿Sí? Pero yo testifico, yo lo predico, yo lo comparto porque yo creo. ¿Sí? Si la gente se convierte o no se convierte, no está en mí. Yo estoy testificando. ¿Sí? Aquí que hemos venido a hacer aquí a Alaska, testificar. Habrá quien crea, habrá quien no crea. El que crea, gloria a Dios. ¿Sí? Y el que no crea, pues bueno, ya lo decía el pastor Muba, ya ha sido condenado. La segunda venida es el último pacto que Dios dio. Sabemos que el pacto que le dio Dios a Abraham, ¿verdad? Luego vemos el pacto que Dios le dio a Noé, ¿sí? Y todo el Antiguo Testamento nos habla del pacto, ¿sí? El pacto que Dios le dio a Adán. Y entonces, ¿qué pasó? Adán violó el pacto, ¿sí? Abraham creyó en el pacto. Noé creyó en el pacto, fue obediente. Construyó el arca de su salvación, ¿sí? El arca es la figura de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces fueron hombres que creyeron, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿cuál ha sido el pacto? La gran comisión. Yo regreso, predica y habla mi regreso, comparte la fe correcta, ¿sí? Y entonces todos los problemas vienen por haber perdido precisamente el pacto. En Génesis 2, 16, 17 vemos, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir, Adán. ¿Sí? Y entonces hoy el pueblo, ¿cómo está? Estamos dormidos, estamos viviendo para nosotros mismos, hemos perdido el pacto, ¿sí? Y entonces en Génesis 3, 2, 3 vemos la situación en la cual cae. ¿A causa de quién? De la serpiente. Mas del fruto del árbol del huerto podemos comer, dijo la mujer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. El pacto es la palabra de Dios, es la palabra que Dios da a conocer a Adán, ¿sí? Por eso es la ciencia significa conocimiento de Dios, da a conocer su palabra, su pacto, y lo desobedecieron. En 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, fíjate bien aquí lo que dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Por eso tenemos que salir a predicar este evangelio, porque la gente vive en ignorancia e incredulidad. En mi país todos comparten a Jesús. Jesús, hacen marchas por Jesús, regalan Biblias. El Señor no nos mandó ni a hacer marchas, el Señor no nos mandó ni a regalar Biblias, el Señor nos mandó a predicar el evangelio para que crean que Jesús es el Cristo. A eso nos mandó el Señor, ¿sí? Pero aquí Pablo decía por ignorancia e incredulidad. Realmente Eva fue ignorante, al parecer no tenía claro el pacto. Y Adán, ¿qué fue? Incrédulo. Vio que comió y no le pasó nada. Eso es incredulidad y ese es el pecado. La incredulidad, el pecado, perdón, es la incredulidad a la palabra. Es que Dios ya habló, Él ya dijo. Pero ¿cómo estamos creyendo? Porque a veces nada más creemos lo que nos corresponde, lo que nos conviene. Es así, yo la tomo. Si esta promesa la recibo.
¿sí? Y entonces la segunda venida es el último pacto para todo aquel que crea que Jesús es el Cristo. Es la promesa del Espíritu Santo dada al hombre, es la promesa del Padre dada al hombre. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor. Y debemos conocerla precisamente, ¿sí? En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, fíjate bien, ¿en quién? En Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No sería lo que deberíamos de estar esperando cada día? No estar orando por una necesidad física, sino orar realmente por su regreso. ¿No sería lo más glorioso que nosotros que hemos creído o que decimos creer, no sería lo más glorioso esperar esto del Señor? El verlo viniendo con sus ángeles en el cielo, con voz de trompeta, con voz de arcángel viniendo. Para eso trabajamos, para Él. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corintios: es que vienen y les hablan de otro Jesús, les predican de otro espíritu y les hablan de otro evangelio, y dicen: bien lo toleráis. Y hoy de eso está llena la tierra. En todos lados se están hablando otro Jesús, se está predicando otro evangelio que no es el evangelio, y se está hablando de otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, ¿cómo debemos de creer verdaderamente? El apóstol Pedro nos lo dice de una manera clara. Segunda de Pedro 3:12 dice: y esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo ahorita en donde está sentadita, todo esto se va a fundir, se va a acabar. Y todos algún día vamos a estar delante del Señor. Y dice que el espíritu vuelve al Padre, todos los espíritus vuelven al Padre. Y entonces Él pagará conforme a nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Nadie nos vamos a escapar. Y entonces, ¿cómo debemos de creer verdaderamente? ¿Sí? Debemos de obedecer completamente al pacto que Dios ha dado. ¿Sí? Yo veo cómo se entretiene a la gente con el Antiguo Testamento y no se predica al Cristo, no se habla del Mesías. ¿Sí? Pero el Señor nos dejó los 66 libros para manifestarnos y nos quedara claro quién era el Mesías. Y entonces nos dejó 66 libros para evangelizarnos. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Y entonces Pablo no estimaba. Por eso Pablo, aún con todo su conocimiento, él siendo fariseo de fariseos, dice la palabra, él era un maestro de la ley, ¿sí? Dice: ahora lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? Para Pablo ya nada era importante. Dice: soy trapo de inmundicia. ¿Sí? Nada conocimiento terrenal, nada. Por eso decía: hey, cuida tu salvación, cuida tu salvación con temor y temblor, porque debe de ser, dice, ocupaos. Normalmente nos ocupamos de nuestro trabajo, ¿verdad? Porque si no, no tenemos dinero. Nos ocupamos de los estudios, nos ocupamos de todo lo que se va a acabar y lo que se va a terminar. Pero ¿cómo anda nuestra vida espiritual? ¿Cuánto tiempo le ocupamos? ¿Cuánto tiempo invertimos, ¿sí?, en nuestra vida espiritual? Jesús es el Cristo que viene a cumplir todo de acuerdo al pacto. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? La evangelización mundial se cumple en nuestra generación.
Por eso el Señor nos está mandando, por eso ahora el Señor, el Espíritu Santo, ha reunido a alrededor de 100 naciones, sí, que se están levantando con este mensaje, la unidad de la fe. Jesús como el Cristo, no otro mensaje, la unidad de la fe.